Asimismo, el segundo requisito es que tienen que estar plasmados los resultados de dicha actividad. Ojo, que aquí también para la lectura, por ejemplo, de determinadas actas de cerraje o actas de incautación, de decomiso, por ejemplo, es importante, ¿no? Normalmente el formato es que en estas actas ponen, ¿no? Conclusión. Y muchas veces las conclusiones no realmente son conclusiones, porque cuando hablamos de los resultados de dicha actividad, no es sinónimo de la conclusión que puedan poner, por ejemplo. Es importante dar lectura a los resultados de dicha actividad cuando dicen, ¿no? Describen qué es lo que se ha encontrado, por ejemplo, ¿no? En el acta de allanamiento de una vivienda, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, 50 quetes de pasta PVC, ¿no? Pasta básica de cocaína, o se ha encontrado, por ejemplo, documentación tales, se ha encontrado también algunos teléfonos móviles, laptops, ¿no? Y esta descripción también de los resultados tiene que ser bastante detallada, ¿no? Para que el acta que ustedes vayan a levantar de esta diligencia, pues no sea sometido ya en el juicio oral a determinados contradictorios que puedan tener como último fin o como resultado que el acta sea inválido, ¿no? O que entre contradictorios o que no ayude al fin y al cabo al esclarecimiento de los hechos. Entonces, en el juicio, el acta es lo que se somete al contradictorio. Es importantísimo tener en cuenta esto, que el acta, por ejemplo, el acta de allanamiento, se ingresa o se incorpora al juicio oral. Este acta por sí mismo no puede constituir como un elemento o como prueba para que el juez pueda valorar si estamos o no, o se ha cometido o no se ha cometido un delito. El acta tiene que ser sometido al contradictorio, tiene que ser sometido a la oralidad. Y recalco nuevamente, muy diferente a la prueba anticipada, porque el acta en la prueba anticipada ingresa, se da lectura, el juez se informa, las partes señalan si es que es fidedigno o no, y el acta automáticamente va a ser fundamento o va a servirle de base al juez para poder emitir su decisión. En la prueba preconstituida, no. Si a ustedes les preguntan cuál es la diferencia, esta es otra diferencia, que se lleva a cabo con contradictorio oralidad, y que además de ello puede, no sé, a ver, por favor, si pueden silenciarlo. ¿Sí? ¿Se solucionó? Bien. Sigamos entonces. Los ámbitos de aplicación de la prueba preconstituida. Nosotros decíamos, pues, que se da frente a una indisponibilidad absoluta de la fuente de prueba. Es decir, se puede producir en cualquier fase del proceso. Habíamos señalado, puede ser en las diligencias preliminares, es decir, en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Bien, se puede producir en cualquier etapa. Es decir, se puede producir a lo largo del proceso, siempre antes del inicio del juicio oral. Bien. La etapa estelar o la etapa estrella o la etapa de mayor importancia donde se advierten mayores pruebas preconstituidas o mayores incidencias de la práctica de estas fases, de estas pruebas preconstituidas, es la fase de diligencias preliminares. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué va a ser la etapa estelar las diligencias preliminares? Porque justamente es la etapa donde las autoridades, es decir, el fiscal, el policía, van a tener el primer contacto con la escena del crimen. Por ejemplo, un levantamiento de cadáver, o, por ejemplo, si es que estamos frente a un presunto delito de condición de estado de ebriedad, ¿no? El auto, la persona donde se ha hallado a esa persona, ¿no? Que presuntamente estaba conduciendo en estado de ebriedad. O el registro corporal, ¿no? Es en el momento donde la persona es detenida por el efectivo policial.
En en esta etapa, en esta fase de las diligencias preliminares, es donde se pueden dar pues mayores incidencias justamente para advertir nosotros pruebas preconstituidas, porque por la naturaleza misma de esos actos de investigación es que se ve pues la indisponibilidad absoluta, es decir, que se ve pues el peligro de la pérdida total de estos actos o estos elementos de investigación, que si no son recabados como pruebas preconstituidas en aquel momento se pueden perder. Bien, la actuación de esta prueba preconstituida se produce en el juicio oral, a diferencia de la prueba anticipada, ¿no?, que se da antes del juicio oral. La principal diferencia con la prueba anticipada, justamente que les señalaba, es que la actuación se da en etapas previas, ¿sí? Esta actuación no se realiza únicamente con la mera lectura del acta, es lo que yo venía señalándoles, sino que también se llama a declarar al órgano que realizó el acta. Por ejemplo, al policía que firmó el acta de registro personal, o al fiscal que fue a levantar, por ejemplo, un levantamiento de cargos, que ha participado, pero ha dirigido. No, al perito, perdonen, al perito que ha firmado, ¿no? Y que ha determinado una primera decisión si se trata de una muerte violenta o una muerte natural, por ejemplo, ¿no? Hay unas primeras opiniones respecto de qué tipo de muerte ha tenido esa persona. Se llama a declarar al perito, se llama a declarar al policía, al efectivo policial. Es decir, no basta su sola lectura, sino que se requiere someterlo a contradictorio. Se requiere además que el órgano de prueba que ha firmado el acta sea también sometido a contradictorio, es decir, que sea llamado a declarar al juicio oral. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Policía que debe ratificar el contenido de su informe o acta, sea cualquiera de los tipos de diligencias que haya realizado. Otro de los ejemplos que tenemos son las actas donde se registra la actividad y resultados obtenidos de la diligencia de investigación. Este es el claro ejemplo del examen de alcoholemia o el registro corporal. O, por ejemplo, también tenemos los resultados muchas veces de las pericias también toxicológicos, ¿no? Alcoholemia, toxicológico, entre otros. La prueba preconstituida, entonces, va a ser posible en tanto que no haya sido factible formular la prueba anticipada. Es decir, en primer orden, lo que se pide es que si tú te encuentras frente a una indisponibilidad absoluta, evalúes si se puede actuar o no una prueba anticipada. Si tú adviertes que no se puede realizar una prueba anticipada, ya puedes señalar que se va a realizar una prueba preconstituida. Esto es, pues, en tanto que se busca garantizar la valoración que le pueda dar el juez en el juicio oral, es decir, preservar ese elemento de investigación. ¿Sí? Ya vamos terminando. Entonces, reflexiones finales. En estas dos imágenes, estamos frente a una prueba anticipada o una prueba preconstituida. Ya les había adelantado también respecto de estos aspectos. En la primera imagen, que es la superior, advertimos pues un levantamiento de cadáver. Estos tipos de diligencias, dada la naturaleza misma, es decir, que no pueden volver a ser actuadas y que no vamos a estar, pues, por ejemplo, a la espera de que se someta en ese momento al contradictorio de la defensa, porque no se sabe aún de quién pudo haber cometido el delito, ¿no? Esta naturaleza misma de la indisponibilidad, es decir, que no se pueda realizar esta actuación, estos actos de investigación, es que van a constituir una prueba preconstituida. Por su naturaleza misma, ya se va a constituir como prueba. Asimismo, el examen de dosaje etílico, ¿no?
Sin embargo, se generó mucha polémica en los casos de las entrevistas en cámara Gesell. Si se trataba de una prueba anticipada o una prueba preconstituida. Sobre esto, nosotros podemos también manejar diferentes posturas. Sin embargo, la casación 21-2019, Arequipa, da algunos lineamientos de si es que consideramos o no como una prueba anticipada o una prueba preconstituida. Dice, ¿cómo era? A ver, ¿cómo era? Buenas, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Entonces, ¿la prueba anticipada o prueba preconstituida? Por favor, vayan pensando de qué tipo de prueba estaríamos nosotros, pues, hablando, ¿no? Estos son, pues, los famosos módulos de cámara de Gesell, ¿no? Se encuentra la víctima con los especialistas, ¿no? En este caso sea el entrevistador o un psicólogo, ¿no? Que normalmente lo realiza un psicólogo. Y esa es la sala de donde se hace la entrevista y hay una sala también donde visualiza, están las partes presentes, ¿no? Está el juez, está el fiscal, están, por ejemplo, los tutores o los padres del menor, en este caso del menor. Está también la defensa, ojo, ahí ya voy anticipándoles un poco si es, de qué se trata, ¿no? Si es una prueba anticipada o una prueba preconstituida. También se encuentra la defensa en este caso. Sobre este aspecto, el año 2015, con la ley número 30364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, del 23 de noviembre de 2015, en su artículo 19 señalaba lo siguiente: la declaración de la víctima y entrevista única, dice, ¿no? Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida. Bien. A partir del 23 de noviembre de 2015, las entrevistas en cámara Gesell eran consideradas, es decir, estas entrevistas en cámara Gesell eran consideradas como pruebas preconstituidas. Entonces, de lo aprendido en estos minutos que se ha realizado, ¿cuáles son las características de considerar que se trata de una prueba preconstituida? No es necesario la presencia del juez, no es necesario someterlo a contradicción, es decir, que la fiscalía puede estar presente solamente la fiscalía con los menores y únicamente se recabaría las preguntas que la fiscalía tiene a bien formular. ¿Sí? Si hablamos de prueba preconstituida, estaríamos diciendo que aquí participa solamente el fiscal. Si quiere el fiscal, pues participará también la defensa, pero va a quedar pues bajo el liderazgo, la dirección del fiscal. Entonces, se va a recabar esta entrevista de cámara Gesell en un acta y que va a ser sometida en juicio oral esa acta, ¿no? La finalidad que tuvo estas cámaras Gesell ha sido pues la no revictimización, es decir, que el niño o las personas que han sufrido temas de violencia sexual en estos casos no puedan ser revictimizados, es decir, que no puedan volver a sufrir recordando pues esos actos en su agravio, ¿no? En ese sentido se da pues ese procedimiento de cámara Gesell. Entonces, en el año 2018, el 4 de septiembre de 2018, mediante el decreto legislativo, que es la que está vigente, el decreto legislativo 1386, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, esta ley, en el artículo 19, viene a modificar, a derogar en realidad esta ley del 30364 y que señala lo siguiente: la declaración de la víctima en entrevista única dice, cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. Hasta ahí estamos bien. Y dice,
y se tramita como prueba anticipada. Entonces, pasamos de prueba preconstituida a prueba anticipada. Entonces, si actualmente está vigente este decreto legislativo, es decir, cuando hablamos de cámara Gesell, nosotros visualicemos ya, si es que decimos que se tratan de pruebas anticipadas, tiene que estar bajo la dirección del juez, tiene que ser sometido a contradicción y oralidad. Entonces, hay una circular, me parece que es una directiva, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, mediante la cual se regula cuál es el trámite para llevar a cabo, por ejemplo, esta entrevista de cámara Gesell, ¿no? Para comentarles un poco sobre cómo funciona. En la cámara Gesell, la entrevista, si bien es cierto, la hace un psicólogo, el entrevistador, o dos también pueden estar presentes, pero quien va a llegar a dirigir todo este aspecto de los procedimientos y garantizar que no se rompa estos procedimientos, es decir, el procedimiento para llevar a cabo las entrevistas únicas, es decir, en cámara Gesell, el juez es quien, por ejemplo, va a comunicarse con el psicólogo que está realizando la entrevista y decirle, quiero que incidas en estos temas, ¿no? Y asimismo, si la defensa o la fiscalía quiere que se realice alguna pregunta, va a ser a través del juez, y este juez va a comunicarle al psicólogo, quien está realizando la entrevista al menor o al agraviado, hablemos de agraviado o agraviada, para que efectúe las preguntas. Es con estos procedimientos mínimamente que se tienen que garantizar para nosotros hablar, pues, que se ha llevado adecuadamente. Sobre esto planteaban, justamente en el caso de la casación 21-2019, planteaban algo muy interesante, ¿no? Decían, ¿qué pasa si en esta entrevista única no se han cumplido con los procedimientos regulados por la norma? Es decir, existe una nulidad, hablemos de nulidad parcial, ¿no? De que no se ha cumplido determinados procedimientos para llevar a cabo la entrevista en cámara Gesell. ¿Qué pasa? ¿Pierde o no pierde validez esta declaración? Y lo que nos dicen es que, en principio, dada que es una nulidad relativa, no debería de afectar, pero ya no sería considerado como una prueba anticipada. Únicamente sería, pues, como un elemento que va a tener que ser, en todo caso, corroborado a través de otros medios. Es por ello que la importancia de estas entrevistas únicas en cámara Gesell es que tiene que llevarse a cabo con el mayor de los cuidados, porque lo que se busca primero es, pues, el interés superior de menor, en caso de que sean, pues, los agraviados sean menores, que se busca también la no revictimización en estos casos, y que se lleve, pues, con todas las garantías para no vulnerar el derecho de defensa también. En la casación 21-2019 de Arequipa, lo que planteaban era un caso bastante interesante. El fiscal había realizado la diligencia ya en cámara Gesell, y eso había sido, pues, cuando todavía estaba en vigencia la ley 3364, donde se consideraba estas entrevistas únicas en cámara Gesell como pruebas preconstituidas. Sin embargo, a posteriori, la defensa había hecho algunas observaciones a esta diligencia, y para ello el fiscal solicita para subsanar ello, pues solicita que se lleve a cabo la audiencia de prueba anticipada, porque ustedes saben que las normas adjetivas entran en vigencia inmediatamente, ¿no? Y cuando hace esa solicitud, el fiscal ya estaba vigente, o sea, fue pasado, pues, el 4 de septiembre, ya estaba vigente el decreto legislativo 386. Es decir, se encontraban estos dos ámbitos, ¿no? Se había llevado a cabo la entrevista en cámara Gesell con algunas fallas dentro del procedimiento,
Frente a eso, la defensa presenta sus objeciones o sus observaciones a esa diligencia llevada a cabo por el fiscal, y el fiscal, para subsanar ello, lo que solicita es que se lleve a cabo que se considere pues como prueba anticipada, porque ya estaba vigente el decreto legislativo donde se considera como prueba anticipada. Finalmente, lo que decide la Corte Suprema sobre este punto en la Casación 21/2019 es que, dado que se han observado algunos aspectos procedimentales, pues, y no se podría ya solicitar la constitución de una prueba anticipada, porque ya se llevó a cabo una diligencia sobre una prueba no repetible, es decir, ya se estaría perdiendo la naturaleza misma de lo que era la prueba preconstituida. Es por ello que declara improcedente o infundado, si mal no recuerdo, la solicitud de la Fiscalía para llevar a cabo esa diligencia como prueba preconstituida. Bueno, sí, eso sería todo. Yo quedo a la espera de sus comentarios, preguntas sobre estos aspectos. Doctora, muy buenas noches. Le ¿Qué felicito tal? por su oratoria, por la oratoria que ha tenido sobre respecto a las pruebas. Mi pregunta vendría a ser, si la prueba anticipada en caso de violación puede volverse a realizarse por segunda vez. Bueno, Cecilio, muchísimas gracias por la pregunta. Según la norma vigente, y también respetando un poco los planteamientos, ¿no?, los fundamentos de la prueba anticipada, es que, en primer lugar, nosotros tendríamos que decir que no se podría llevar a cabo por segunda vez una diligencia de prueba anticipada, salvo, y ahí viene también la norma, te dice que se pediría una segunda entrevista si es que se requiere alguna ampliación de información, por ejemplo, ampliación en la declaración, pero ello habría que fundamentar adecuadamente. Si el juez advierte que no se está solicitando bajo ese supuesto de que tiene que haber una ampliación de declaración, es que no van a aceptar la realización nuevamente en entrevista en cámara GESEL. Únicamente bajo ese supuesto es que se permite una nueva o realizar por segunda vez una diligencia en entrevista única en cámara GESEL. Acabo de leer los chats, perdónenme, me preguntaban si la entrevista en cámara GESEL, en efecto, creo que ya hemos respondido a esa pregunta, se trataría de una prueba anticipada, porque primero, atendiendo al principio de legalidad, está regulado ya en el Código Procesal Penal de 2004, y asimismo tenemos la ley especial vigente, que es el decreto legislativo para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y grupos del entorno familiar, en el cual te señala que es una prueba anticipada, ¿no? Y la naturaleza misma es que también se permite garantizar de ese modo el contradictorio, ¿no?, que se exige para la realización, es decir, se garantiza también el derecho de defensa, en el que en esa entrevista a través del juez, esta persona o la defensa pueda hacer las preguntas correspondientes en el caso. A ver, luego preguntan, ¿cómo se puede? Doctora. Sí, Ever, dígame, Ever. Doctora, buenas noches. Primero felicitarle por su exposición y compartir su experiencia. La pregunta mía, doctora, ¿cuál sería la diferencia, si bien es cierto, la prueba preconstituida, la prueba anticipada en cámara GESEL, toda vez que antes de la vigencia de este decreto,
lo realizaba el fiscal, el psicólogo y abogado de la parte agraviada y abogado de la parte imputada. En este caso, para considerarlo como prueba anticipada, solo interviene adicionalmente el juez. Y en ambos casos se garantiza dicha actuación. En esta mi pregunta va, doctora. En control de acusación, ¿qué aspecto en la prueba constituida debo discutir y qué aspecto debo discutir en la prueba anticipada? Esa sería la pregunta, doctora. En el control de acusación, me preguntas, Ever. Exacto, doctora. Es que, a ver, ¿qué pasa en el control de acusación, tanto formal como el de fondo? Pues en el formal son los requisitos específicos que están señalados, son meras formalidades. En el fondo, yo creo es que ya no tendríamos que hacer ningún tipo de debate respecto de este tipo de pruebas, porque estamos hablando ya de pruebas. En la prueba anticipada, es más, ni siquiera hace necesario el contradictorio. Automáticamente estas dos pruebas incorporadas como tal o ofrecidas como tal en el requerimiento de acusación pasarían para ser sometidas su actuación en el juicio oral. Es decir, en la etapa de control de acusación, el tamiz ya no, para respecto de estos dos tipos de pruebas, no tendría que haber mayores objeciones, porque ya son hechos, son documentos que han sido sometidos, dada su naturaleza. En el caso de la prueba anticipada, ya han sido incluso sometidos al contradictorio. Lo que únicamente se va a dar en el juicio oral, y no en el control de acusación, sino en el juicio oral, es su lectura para informar al juez lo que se ha llevado a cabo, ¿no? Y qué tipo sobre qué objeto de prueba es que se ha dado, por ejemplo, la prueba anticipada. En el caso de la prueba preconstituida, de igual forma, pasaría automáticamente ya para su actuación en el juicio oral, es decir, para ser sometido, el acta será sometido a la lectura, pero será sometido al contradictorio. Y adicionalmente a ello, las actas van a ser necesarias que también el fiscal o la parte que ofrece ese documento, pues solicite la presencia del órgano de prueba, es decir, la persona o la agente que ha firmado el acta en las pruebas preconstituidas. Es decir, en la etapa de control de acusación no habría mayores objeciones sobre esas, salvo que encuentren alguna irregularidad ya de naturaleza ilícita, ¿no? Pero pero tal cual constituidas antes, porque justamente son mecanismos que garantizan eh, la actuación en juicio oral de esos medios, de esos elementos de investigación para ser sometidas ya a actos probatorios, pues no habría mayores objeciones en el control de acusación. No sé si respondí con eso tu pregunta, estimado Ever. Sí, doctora, solo la pregunta también era, muchas veces en las pruebas preconstituidas, en el levantamiento de actas, no está el abogado del imputado. Y en ahí es donde se vulnera el derecho a la defensa y por eso la pregunta era respecto a ello, doctora. Sí, claro, tienes mucha razón sobre eso, ¿no? Justamente en las pruebas preconstituidas por la naturaleza mismo, por ejemplo, de los actos de allanamiento, ¿no? De allanamiento de una casa, ¿no? Es muy complicada, la naturaleza misma es que no se comunica justamente a la defensa ni al mismo imputado de que se va a llevar a cabo esa diligencia. Y esa naturaleza es la que va a fundamentar, porque ojo, que tú, si bien es cierto, no has estado presente, vas a tener la posibilidad de ejercer contradictorio sobre esa acta en el juicio oral, en el caso de las pruebas preconstituidas, a diferencia de la prueba anticipada, porque para la prueba anticipada sí se lleva a cabo la audiencia de prueba anticipada, ¿no? En la cual vas a discutir si es que debe ser considerada como prueba anticipada o no. Por ahí estaríamos en todo caso respondiendo a tu pregunta, Ever. Muchísimas Gracias, gracias por la doctora. pregunta. A ti, Ever. A ver. Doctora, muy buenas noches. Sí, ¿Sí me escucha? Manuel. Dígame, Manuel. Sí, claro. Doctora, ¿cómo está? Primero agradecerle por el tema que usted ha discernido. Es un tema muy interesante y aparte que pocos conocemos. Doctora, aprovechar de su experiencia. Es un caso real incluso. En el 2020 se hace la prueba, no, perdón, la diligencia de entrevista en cámara Gesell bajo la dirección del fiscal.
en el 2020. Esta parte plantea como tutela de derechos por la exclusión de esto, toda vez que no ha debido ser practicado como una prueba anticipada. Advertido ese error, el fiscal, ¿qué es lo que hace? En etapa de control de acusación, ofrece a la menor ahora como testigo y asimismo ofrece el acta. Entonces, mi pregunta es, ahora en juicio, se tendría que nuevamente permitir que se oralice el acta de entrevista a cámara Gesell y a la vez también se permita su declaración de la menor. ¿Eso sería correcto? Esa sería mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Interesante pregunta, Manuel. Definitivamente los casos reales son los que más enriquecen a la doctrina. A ver, mira, algo interesante que justamente que les compartí esa casación 21-2019 es eso, ¿no? Un planteamiento sobre, y aquí hablando ya sobre temas de concurso de leyes, ¿no? Porque el fiscal había practicado la entrevista única en Cámara Gesell antes de la vigencia, todavía vigente la norma anterior, donde se consideraba como prueba preconstituida. Y cuando hacen las observaciones, ya lo solicita ya con la vigencia del nuevo reglamento, de la nueva ley, que decía que era una prueba anticipada. En el caso que tú planteas, y eso se realizó, ¿en qué año me dijiste? ¿2018 me dices, Manuel? ¿Qué mes? 2020. 2020, mira, es que definitivamente el acta ya no podría ser incorporada ni como prueba preconstituida ni como ninguna forma. Entiendo yo si es que esa persona o el agraviado ha sido, pues, es mayor de edad o algo, obviamente se está vulnerando algo que se pretende preservar en el nuevo código, ¿no? Por lo menos es la no revictimización de estas personas que han sufrido este tipo de abusos, ¿no? Pero el acta de por sí ya estaría erróneo, porque estando vigente una ley en el cual te dice esto no es considerado como prueba preconstituida, es decir, lo que debió haber hecho el fiscal es solicitarlo como una prueba anticipada y actuarlo como tal. Y ese acta sí iba a ser, en el juicio debió haber sido únicamente ser leída, para informar al juez, ¿no? De qué se trata el acta, ¿no? Y para su valoración correspondiente. Pero en este caso va a tener que ser valorada únicamente la declaración de la víctima y el acta que se realizó en Cámara Gesell no podría ser valorada de ninguna forma porque se han incumplido las normativas, porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho, nos regimos bajo el principio de legalidad y existe también la legalidad procesal. En ese aspecto, el acta pues no estaría correcto, porque no puede darse una prueba preconstituida, no sería correcto, ¿no? En ese sentido, si ha ofrecido únicamente si ha ofrecido a la víctima, entiendo yo que el juez va a valorar únicamente la declaración de la víctima en juicio oral, y sobre ello ha de determinar, pues, si emite una sentencia condenatoria u absolutoria. Por ahí podríamos entrar a cuestionar, en todo caso, Manuel, ¿no? La irregularidad, en todo caso, de la fiscalía. Ha fallado, pues definitivamente. Es justamente así como decía este doctor, son cosas increíbles que suceden, porque ahora también, si bien es cierto, se podría dar la entrevista en juicio oral, ¿en qué momento nosotros haríamos el control para el tema de que si su declaración es fiable o no es fiable, digamos, el ofrecer peritos? Claro. Sí, es que en juicio oral va a tener que ser sometida a contradictorio, es decir, será pues las preguntas en primer orden por parte de la fiscalía, luego de la defensa, y ya no, y es algo que no se debió haber hecho, porque la víctima ya no debió haber concurrido, simplemente con la prueba anticipada, bastaba con la entrevista en Cámara Gesell y no concurrir, porque sería una prueba anticipada. Pero dada la naturaleza y el error que ha cometido la fiscalía, entiendo yo que está solicitando que también concurra, ¿no? Para que pueda declarar. Y entiendo yo que el juez, si es que está también actualizado con las normas, no tendría que permitir la actuación o la lectura de esa acta de entrevista única. No podría ser valorada como tal, como una prueba ya preconstituida, menos aún como prueba anticipada. Habría que hacer las objeciones en ese sentido, nada más hacer un contrainterrogatorio bastante importante y desacreditar a la víctima.
Es lo que se podría hacer como defensa. Manuel. Doctorita, nuevamente aprovechando. En hipotético caso que no participe el testigo en juicio, podría querer pretender ahora, como lo casi siempre va a pasar eso, va a querer convalidar con el tema del CD, que ha sido materia de grabación de la cámara Gesell. Eso estaría permitido, factible, ¿cómo puede? ¿Es convalidable, no convalidable? Pero en ese CD, Manuel, ¿ha participado la defensa? Sí, ¿Ha hecho preguntas también o solamente ha presenciado ha la... hecho preguntas, pero lo anecdótico también acá que es que el fiscal de familia no participó, pero sí participó el abogado del investigado. ¿Y lo ha realizado el juez? ¿O quién lo ha No, realizado en todo caso? fiscal. Todo lo ha dirigido el fiscal. Ah, ya, es El un menor fiscal de entonces. Sí, sí, entiendo. menor de edad, sí. Menor Ah, de edad. ya, es penal, ya. El fiscal penal. Ah, ya. No, es que no podría hacer en todo caso valorar. Es como las declaraciones que a ti, por ejemplo, si fueras un investigado, te toman en sede fiscal, ¿no? Investigación, que también con presencia del abogado y todo ello. Sin embargo, en el nuevo código, por lo menos, funciona de la siguiente forma. Esas declaraciones sirven para justamente sustentar la prisión preventiva, sirven para sustentar las medidas de cautelares, por ejemplo, ¿no? Como la incautación, embargo, entre otros. Pero únicamente te servirían hasta esa etapa, porque para nosotros decir que me va a servir esa declaración como elemento o como prueba para que el juez pueda valorar, no se puede, esas declaraciones no te sirven, lo que te sirven son la declaración que tú vas a dar ante el juez, ¿me entiendes? Y del mismo modo yo creo que aplicaría en este caso, porque hay un CD donde se ha dado una entrevista única, pero se ha dado bajo normativa. Es más, estaría prevaricando ahí el juez porque está aplicando una norma que no corresponde. Estaríamos fuera de los márgenes de normativos, ¿no? Y no podría ser considerado, valorado por el juez, por lo menos, en juicio oral. Lo que tendría que valorar es la declaración que vaya a dar en juicio oral la agraviada. Y si es que la agraviada, pues, ya no va a declarar en juicio oral, habría un problema bastante interesante, ¿no? Que habría que resolver. Para mí es nulo el acta, ¿no? Que se ha llevado a cabo bajo las normas que no están vigentes. Esas actas definitivamente son nulas y no podrían ser ni siquiera dadas lecturas en juicio oral. Imposible. Pero eso habría que, ustedes como estrategia de defensa, habría que plantearlo bastante bien. Pues. Sí, habría que analizar bastante. Secretaria, Sí, pero doctora. en principio no, Manuel, no podrían ser incorporadas bajo ningún supuesto, ni como prueba anticipada, ni como prueba preconstituida. Primero porque se ha vulnerado el principio de legalidad. Perfecto, doctora. Gracias. Listo, Manuel, muchas gracias a ti por la pregunta. ¿Habrá alguna pregunta más? A ver, Edmer me ha hecho una pregunta, Edmer, ¿verdad? A ver, Edmer señala lo siguiente, dice, si la supuesta víctima ha declarado en la fiscalía posteriormente, realiza la entrevista en cámara Gesell sin presencia del juez, solo el psicólogo, fiscal y abogado del imputado, ¿qué acciones hay que tomar? ¿Qué acciones? Del mismo modo, es que en el caso de las pruebas anticipadas, y ahí viene lo más importante en el nuevo código, es que tiene que ser bajo la dirección del juez y sometidos a contradictorio. Es decir, el juez tiene que estar presente porque es el juez quien va a dirigir y va a trasladar las preguntas de las partes, en este caso, en la entrevista única. Y me dice que si hay una declaración previa en la fiscalía, y de igual forma, ¿no? Esas declaraciones únicamente te pueden servir para solicitar medidas dentro de lo que se pueda dentro de las etapas de la investigación preparatoria, ¿no? Como requerimiento de prisión preventiva o como tales, pero no pueden ser
objeto de pruebas, no pueden ser pruebas, consideradas pruebas para el juez en juicio oral. Para ello habría que el juez tener la declaración en juicio oral todavía. Es que se está aplicando bastante mal. Yo les recomendaría también que revisen los protocolos de Cámara Gesell, es del año, a ver, permítanme un segundo. El Poder Judicial, mediante resolución de Ejecutivo del Poder Judicial, es la resolución administrativa número 277-2019 CEPJ del 3 de julio del 2019, regula justamente, y está muy, muy interesante, el protocolo de entrevista única para niños y adolescentes en Cámara Gesell, ¿no? En este protocolo especifican bastante claramente cómo ha de ser el procedimiento de estas entrevistas, ¿no? Y es ahí donde señalan básicamente que es el juez quien va a dirigir, quien va a dar inicio también a esta diligencia, ¿no? De la entrevista en Cámara Gesell. Noemí, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que era algo que también venía pensando antes de esta ponencia. ¿Qué sucede con aquellos casos, en aquellas situaciones de las entrevistas en Cámara Gesell en tiempos de pandemia? Sí, entiendo yo que dada la naturaleza misma del caso, el juez sí tendría que constituirse por lo menos al lugar donde se llevan a cabo las cámaras Gesell. Pero no habría mayores impedimentos tampoco para realizarse de forma virtual, porque los que tienen que estar de forma presencial, sí tendría que estar, por ejemplo, el juez necesariamente, porque es el juez quien va a garantizar, por ejemplo, si el menor ha sido víctima por algún miembro interno de su familia, es garantizar, por ejemplo, la seguridad del niño o de la niña. Creo que sí sería necesario que el juez por lo menos esté presencialmente para garantizar que se lleve a cabo esta entrevista en Cámara Gesell de forma correcta. Pero si es que las condiciones le permiten llevar a cabo mediante llamada telefónica, no, de forma virtual, claro, de forma virtual sí, creo que sí se podría, ¿no? Las partes podrían someterse en todo caso, ¿no? Al igual que se lleva a cabo ahora las audiencias. Bastaría únicamente que el juez sí tenga contacto directo con el psicólogo, el entrevistador, para poder hacerle llegar las preguntas. Eso habría que garantizarse, porque para la Cámara Gesell sí tiene que darse en el ambiente mismo, ¿no? Que es la Cámara Gesell, porque la Cámara permite, por ejemplo, captar las reacciones del menor en diferentes ángulos, ¿no? Es un ambiente bastante especial, con los sonidos bastante también, que pueda captar adecuadamente los sonidos, las reacciones del niño, del menor, y todo ello, ¿no? No podría realizarse en otro caso. Es que no, a ver, si en el caso no está el juez sería nulo. Es que en realidad no podría llevarse a cabo o hablarse de una prueba anticipada si es que no está el juez, porque es el juez quien lo dirige. No hay forma de que estemos frente a una prueba anticipada sin la presencia del juez. Yo partiría por eso, que no puede hablarse de eso. Que el fiscal pueda llevar a cabo sus diligencias sería como unas meras diligencias, pero para hablar de prueba anticipada tiene que estar bajo la dirección del juez y con eso se garantiza, como les señalaba, la oralidad y la contradicción, que es lo que caracteriza justamente al juicio oral. Sin estos dos ámbitos no podríamos, en todo caso, hablar de prueba anticipada. Porque lo que se hace con la prueba anticipada es anticipar la actuación probatoria que únicamente se realiza en el juicio oral. Se anticipa esto antes del juicio oral, pero para que hablemos nosotros de que se está anticipando este juicio, la actuación probatoria en el juicio oral, hay que garantizar que esas características y cualidades del juicio oral se tenga también antes del juicio oral. Es decir, la contradicción,
la oralidad son muy importantes para garantizar, en última ratio, siempre el derecho de defensa, ¿no? Si es que no está presente el juez, no podríamos hablar de esa oralidad, de esa inmediación también, ojo, porque el juez es el que va a garantizar esa inmediación con la recabación de esa prueba anticipada. Es por ello que no podemos hablar de prueba anticipada sin la presencia del juez. Es imposible, estaríamos ya frente a otro tipo de diligencias. Doctorita, perdón, para no perder la hilación. Sí, dime, Manuel. Del distrito de Apurímac, en la provincia de Huancay, y he visto ese tipo de audiencias que está llevándose, supuestamente por el tema de la pandemia. Y lo más anecdótico, que usted me estaba riendo un poquito, la realidad supera la ficción. ¿Qué es lo que hacen? Instalan la audiencia, dicen, ¿no? Hace todo su protocolo como el juicio del juez, cierra el audio y dice, le dejo encargada a la secretaria para que realice. Y concluye la diligencia, concluye la diligencia y en él dice, se da por concluida la audiencia, todo el protocolo, ya. Y eso es prueba anticipada. Y frente a ese caso, ¿cómo haríamos? Definitivamente quedaría nulo. Hay mecanismos, porque si tú no estás de acuerdo, podrías impugnar, apelar para esa prueba también, no puedes recurrir, que es lo que te garantiza por lo menos tu derecho a la defensa, tu derecho a la triple instancia, a doble instancia. No, es que sí, entiendo yo que en otros lugares sí se está dando de esa forma, pero lo que formalmente, lo que a ti te ampara la norma, estos requisitos están en la norma que tiene que llevarse a cabo de esa forma, porque si tú revisas el 342 en adelante, está el procedimiento para llevar a cabo la audiencia de prueba anticipada y tiene que respetarse. Si no se ha respetado, puedes tú apelar, ¿no? Para declarar nulo esa audiencia y así ejercer tu derecho a la defensa. Manuel, yo iría por ese lado, ¿no? A que se anule esa audiencia y que se vuelva a llevar a cabo con todas las garantías, porque están vulnerando tu derecho a la defensa. A ver, mira, acá hay otra pregunta interesante también. Dice, ¿es válido que se lleve la entrevista acá sin autorización del progenitor? Bien, sobre ese aspecto es claro también el protocolo de Cámara Gesell. Yo les recomendaría, si les interesa mucho este tema, que revisen ese protocolo que ha emitido el Poder Judicial el 2019, no hace mucho, en la cuales te dicen, ¿no? Hay que realizar estos procedimientos o estos pasos para llevar a cabo. Y dentro de ello te dice lo siguiente. En primer orden, recomiendan que el psicólogo que va a llevar a cabo esta entrevista entrevista única en Cámara Gesell, primero pues antes de empezar la diligencia, que se familiarice, ¿no? Que vaya a tener en contacto con el menor o con la persona, ¿no? Que converse con ellas. Y una vez instalado eso, fuera del ambiente donde va a llevarse a cabo la entrevista, donde está el agraviado o la agraviada, fuera de eso, ya en el ambiente donde las partes van a visualizar esa diligencia, el juez realiza lo siguiente, ¿no? Informa primero cómo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser los puntos sobre los cuales el psicólogo tiene que incidir. Obviamente se requiere, ¿no? Recabar la información adecuada que va a servir para la materia de litis, ¿no? Asimismo, el segundo paso que realiza antes de comenzar la diligencia de entrevista única es que los padres o los tutores de los menores firmen justamente esa autorización, que llaman el consentimiento informado, si mal no recuerdo. A ver, dame un segundo que ahora reviso exactamente el nombre específico, pero sí se llama el consentimiento, pero sí tiene que darse con el consentimiento. Si es que no tenemos ese documento, no puede llevarse a cabo la diligencia, salvo que el menor ya esté en custodio de las autoridades, ¿no? Y bajo la premisa se llama el consentimiento informado, dice que es la expresión de voluntad de la niña o niño adolescente, ¿no? Así como su padre o madre tutores para participar en la diligencia. Sí, necesitamos, antes de empezar la diligencia, ese consentimiento informado, estimada Maribel. Necesariamente se requiere eso.
como le señalaba, salvo que el menor ya esté pues en un albergue o algo, lo tendrá que decidir en todo caso el fiscal de familia, ¿no? Para siempre procurando el interés superior del menor, si es que se trata de un menor de edad. Pero siempre tiene que haber el consentimiento informado. Esa sería la respuesta frente a esa pregunta. Gracias, Maribel. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, doctorita, aprovechando nuevamente Dime, la Manuel. secuencia de estas preguntas. Yo he visto un caso interesante en ahí. Por ejemplo, es como usted dice, en salvaguarda de la menor, se le ha puesto al albergue, pero sin ningún tipo de haber seguido un procedimiento del fiscal. Entonces, el dilema era, justamente en la audiencia de Cámara Gesell, ¿quién autoriza ahora quién brinda la declaración jurada de consentimiento para que la menor declare? Mm, Yo particularmente objeté porque dije, si no se ha seguido un procedimiento, lo que debía hacer acá, dar el consentimiento son los progenitores. Me dio la razón el juez, pidió previamente esa declaración, pero mi duda siempre radicó en ahí. En un eventual caso que la mamá nunca, por ejemplo, se presente, casi siempre pasa eso, o lo deje en la albergue. ¿Quién autorizaría ahora? La directora, pero si no se ha seguido un procedimiento, digamos, de desprotección o para que se le encargue la custodia del menor. Claro. Tendríamos que esperar previamente que se siga ese procedimiento previo antes de la declaración de Cámara Gesell, o cómo sería eso. O sea, creo que en ese lado sí creo que falta regular, creo. A ver, habría que revisar bien este protocolo que te señalo, Manuel. Entiendo yo que sí, algún punto por ahí que te podría dar un poco más de visión para poder alegar, ¿no? En principio, generalmente en los casos de violación sexual, como les había señalado, se da pues dentro de los ámbitos de familiares, ¿no? Puede ser padres, tíos, y cuando, por ejemplo, se trata de los padres quienes han abusado de los menores, ahí sí automáticamente pasa pues a otras, si es que no tiene familiares cercanos, va a pasar ya bajo la tutela del Estado, ¿no? Y en ese caso, los responsables del menor han de firmar ese documento. Pero si es que, por ejemplo, está bajo la custodia de los abuelos o unos familiares o tíos, son esas personas quienes tendrían que firmar. Es decir, quien tiene que firmar el consentimiento informado, obviamente previo a todo lo que, la explicación que el juez le tiene que dar, ¿no? De cómo va a ser la diligencia, qué es lo que se va a hacer y todo ello. Previamente a eso, posteriormente a ello, perdone, es que se va a firmar el consentimiento informado. Lo firma el responsable, el tutor legal, por así decirlo, del menor, si es que estamos hablando del menor. Y para ello ya eso sí, de acuerdo al caso en concreto, ¿no? En cómo está determinado la custodia del menor, es que tendría que darse el consentimiento informado. Ahora, si es que únicamente está en un albergue y no hay un documento que ya le ha dado la potestad de la custodia legal, porque entiendo si está en un albergue, sí la custodia legal ya le correspondería al Estado, pero habría que ver si es que está de forma temporal o no, o hasta que aparezca algún familiar o no. Eso también serían cuestiones ya más prácticas que habría que investigar. Pero podríamos partir desde el punto de que la persona que tiene que autorizar en caso que sean menores de edad tendría que ser pues el tutor legal, ¿no? Es decir, el que esté amparado, obligado como garante de ese menor, legalmente por lo menos, en caso de desprotección. Por ahí tendríamos que analizarlo, Manuel, no podría darte mayores alcances sobre eso, ¿no? En práctica tampoco no le he llegado a ver muchos de esos. Generalmente es la madre la que va a dar la autorización para llevar a cabo estas diligencias. Normalmente lo da la madre. Manuel. Sí, doctora, muchas gracias, sí la he entendido. Uh-huh. Pero mira, Doctora, algo, doctora, sí. buenas noches. Basado en la Vale. pregunta que hizo Manuel, Uh-huh. mira, pero
normalmente el problema es cuando se trata de flagrancia delictiva y finalmente el fiscal tiene que decidir en el plazo, ¿no?, de 48 horas qué es lo que va, si va a solicitar una prisión preventiva o libertad, en este caso al investigado. Entonces, ante ello existe esa dificultad en el caso que está poniendo el compañero, ¿no? Si es que está en un albergue, ¿no? ¿Quién es el que tendría que autorizar? Bajo mi concepto, para salvaguardar, porque tratándose de una flagrancia delictiva es la persona, en ese caso, ¿no?, de que está, el que está bajo la custodia en ese momento del menor, porque se trata de una flagrancia, y imagínate que si simplemente por estar verificando quién es el que tiene que dar, no legalmente, si es que tiene las documentales pertinentes para poder acreditar que se encuentra realmente en ese albergue realizado con todo el procedimiento, no se realiza o no se pide una prisión preventiva, entonces, ¿qué es lo que quedaría desamparada esa menor? Eso es mi concepto, no sé si hay otra salida ante esa tipo de Sí, situación. Sara, claro, interesante, la verdad que una reflexión bastante interesante, ¿no? Porque uno de los problemas justamente de esta modificación que se dio con este decreto legislativo del 2018 fue esa, ¿no? Que la inmediatez o la urgencia de algunas de estas diligencias y que solicitar una audiencia donde cual esté presente el juez y todo ello, a veces hacía que se pierda de repente la oportunidad para poder justamente solicitar estos mecanismos de coerción. Ahora, lo que nos dice también este protocolo es que si en caso que exista, por ejemplo, muchas veces el padre no quiere que le hagan la entrevista o hay esta contradicción, la decisión de autorizar o no autorizar la realización de esta diligencia recae en el juez. Es la importancia, ¿no? De que si es que se requiere con bastante rapidez, es que el juez autorice esta diligencia, ¿no? En caso de haber contradicción en esos aspectos. Yo creo que optaría por ese ámbito. Ahora, otro problema es, y que también salía a la luz a raíz de esta exigencia de las cámaras de GESEL como prueba anticipada, era que, claro, el Poder Judicial no cuenta con suficientes cámaras GESEL, ¿no? Que la mayoría, por ejemplo, está bajo la custodia de la Fiscalía. Y en ese aspecto lo que decían era que en todo caso, para requerir estas medidas cautelares, se podría hacer las cámaras de GESEL, pero obviamente también pierde esa validez de prueba anticipada si es que no está presente el juez. Pero se podría hacer en todo caso las coordinaciones en el que el juez tenga que priorizar sobre cualquier diligencia, siempre que haya disponibilidad de las cámaras GESEL para llevar a cabo esa diligencia de entrevista única. Pero si es que no hay la autorización, si esa es la preocupación que ustedes me señalan, en todo caso, quien habría de determinar y no se encuentran los tutores legales, por ejemplo, del menor, tendría que decidir o dar ese consentimiento informado, obviamente mediante resolución, entiendo yo, mediante resolución motivada, sería el juez, ¿no? Bajo el principio siempre que nos guía que es el interés superior del menor. Esa es la opción que yo les daría, que está en el artículo, en el 3.4 de este protocolo de Cámara GESEL, ¿no?, que ha emitido el Poder Judicial. Y les leo si quieren. A ver, dice, en caso de conflicto de intereses o negativa del padre, madre, tutores o tutoras o representantes de la niña, niño, adolescente, para prestar el consentimiento para la entrevista única, te dice, lo resolverá el juez o la jueza. Entonces, bajo ese supuesto, yo optaría por invocar esta prescripción de este protocolo. En todo caso, por ahí podríamos salvar esas problemáticas que ustedes han tenido a bien compartirnos el día de hoy, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer aún en este ámbito. La realidad misma es muy limitante, ¿no?, para la aplicación como prueba anticipada de estas entrevistas únicas. Pero
justamente ayuda mucho a evitar esta revictimización, que es lo que debemos nosotros también, como más allá, como simples operadores automatizados, es buscar siempre eso, ¿no? Evitar la revictimización, porque eso ayuda a que la víctima también pueda ir superando esos daños que ha sufrido, ¿no? Yo, en todo caso, sugeriría eso. Habría todavía que seguir evaluándolo también. No sé si con eso he podido responder tu pregunta, estimada Sara. Sí, doctora, muchas gracias. A Quería ti, hacerle Sara. una consulta. Sí, Normalmente en los lugares, normalmente en provincia, existe una sola cámara GESEL y es más solamente, la cámara es para todo el departamento, para toda la región. Entonces es bastante dificultoso. Dan prioridad a los casos de flagrancia delictiva. Y cuando no hay flagrancia delictiva, pues programan fechas, digamos, para un año, incluso hasta, claro, un año, 6 meses, 7 meses, un año, corriendo el riesgo al tratarse de una menor, digamos, de 7, 8, 9 años que se pueda olvidar de detalles, ¿no? Que ha sucedido por el mismo hecho de ser una pequeña, ¿no? Que no tiene de repente la facultad suficiente para poder retener los hechos. Yo entiendo que es un hecho traumático, pero siempre, ¿no? Olvida de muchos detalles importantes que serviría como teoría del caso para el fiscal. Entonces, ante esa situación, ¿usted cree que sería mejor, ¿no? Tomarle la declaración si no o sea, si tú pones en conocimiento a medicina legal de que es muy prolongado la fecha y te dicen no, porque somos el único, no podemos hacerlo, ¿no? ¿Sería factible de que se pueda tomarle su declaración y solicitar, como anteriormente sería como una prueba anticipada ante el juez, pero no realizado en cámara GESEL, sino en el juzgado? Claro que de por medio estaría la revictimización de la niña, porque va a ir una segunda oportunidad, pero esperar cuál de los dos sería mejor o qué es lo que se podría hacer. O necesariamente tienes que esperar ese año para que tú puedas recién acceder a cámara GESEL y poder realizar la entrevista de la menor. claro, uno de los problemas también que suscitaba justamente por estas falta de cámaras GESEL y que las críticas salían mucho de diversos sectores de la comunidad jurídica era esa, ¿no? Que como no hay muchas cámaras GESEL, se tardan y con eso, en los casos, por ejemplo, que se tratan de menores de edad, van perdiendo la información, se va perdiendo esa información que se puede recabar, ¿no? En el momento en el cual de repente el menor tenga las cosas un poco más claras. Uno de los, también, a ver, ¿por qué se llegó a instalar estos mecanismos de entrevistas únicas en cámaras de GESEL? Fue justamente evitar que personas, es decir, ¿no? ¿Cómo se realizan normalmente las declaraciones en juzgados, por ejemplo, ¿no? Está presente el juez, está presente la defensa, ojo que la defensa va a ir a defender y muchas veces no tienen muy buen tacto, por así decirlo, no quiero ser tampoco malo con las personas que hacen la defensa, con los menores. Es más, no hay gente capacitada para tratar a menores de edad. Es por eso que para proteger o velar por este interés superior del menor y no generar esa revictimización justamente, es que se instalan estas cámaras GESEL. Y ojo, que la cámara GESEL, en la cámara GESEL, las preguntas no la hace el fiscal directamente, no la hace la defensa directamente, lo hace un especialista, que viene a ser un psicólogo, el entrevistador. Estas personas son pues capacitadas. Obviamente para que ellos también vayan, hay un filtro especial de que tiene que ser una persona capacitada. Es por eso que incluso antes de dar inicio a la declaración en cámara GESEL, hay una preparación previa entre este entrevistador, es decir, el psicólogo y el agraviado, para poder generar un ambiente adecuado. Si tú me dices, a ver, que se lleve a cabo para evitar que se prolongue, esperar un año,
que se lleve a cabo en unas diligencias como antes, que las preguntas la haga el fiscal, que las preguntas la haga también las partes, justamente se pierde eso un poco, ¿no? Y que el menor muchas veces tiende a temer, no responde adecuadamente, se pierde más información de lo que se podría perder incluso si esperamos un año, ¿no? A la fecha que te vayan a programar en entrevista en cámara GESEL. Lo que aquí se debe procurar, y es lo que también la Fiscalía, lo que estuve leyendo de los informes que ha estado dando la Fiscalía, es que se está implementando más cámaras de GESEL, justamente para eso, porque con la cámara de GESEL se procura la protección primero, como les digo, el interés superior del menor, ¿no? Dar un ambiente adecuado para que esta persona pueda ser tratada adecuadamente por un especialista en el tema, ¿no? Para poder conversar y recabar la información que se requiere. Porque seguir con las prácticas anteriores, es decir, que lo realice el fiscal en una audiencia con varias personas, muchas veces hacía que el menor no declarara o por miedo o por tensión, pues no declare las cosas como deben de ser, ¿no? Muchas veces no declaraba. Y ese era un problema. Y bajo ese supuesto, yo sí optaría por, en todo caso, esperar mi cámara GESEL porque se va a llevar adecuadamente en un ambiente adecuado que me va a permitir recabar la información un poco más certera, por así decirlo, una información más adecuada y más cercana quizá a lo que el menor ha vivido o la persona o el agraviado haya vivido. Yo estaría bajo esa posición, estimada Sara. Claro que podemos también discordar en ese aspecto, ¿no? Quizá tú pienses que prefieres la celeridad y no la espera. Yo prefiero en el buen trato hacia la víctima. Una de las cosas que en el derecho penal moderno se está realizando es justamente las tendencias del avance de la victimología, ¿no? Que quiere decir que se está dando mayor preferencia, mayores espacios, mayores cuidados respecto a la víctima, porque muchas veces lo vemos a la víctima como una parte más que me va a dar información, y no es así, es una parte muy importante que hay que también cuidarlos. Eso es lo que yo opino sobre ese punto que me acabas de plantear, Sara. Doctora, disculpe, trae a colación algo peculiar que pasó, ¿no? En el caso, el lugar donde estoy, la cámara GESEL se había malogrado, no había cámara GESEL. Y entonces tenía un caso ciertas personas de flagrancia delictiva con una menor de 8 años por violación sexual. Ya. Y estaba detenido, en este caso, bueno, había un detenido, ¿no? Pero solamente se tiene 48 horas para poder decidir, en este caso el fiscal, que es la determinación final de la situación jurídica del investigado. Sin embargo, ni siquiera se tenía la posibilidad de poder conocer si es que esa cámara se iba a arreglar en una semana, en 15 días, o sea, no existía fecha. Ante tal situación, la fiscal le toma la declaración a la menor, ¿ya? Y lo presenta al juzgado de familia, porque creo que fue un menor infractor, y eso la doctora lo ha valorado para una medida coercitiva. La pregunta en este caso sería, ¿cuál de ellos para usted hubiera sido mejor? ¿Tomarle la declaración a la menor o darle libertad, en este caso, a ese menor, tratándose de una flagrancia delictiva, de un delito de violación y que era necesario, y la fiscal en este caso no tenía la posibilidad de saber si era mañana, pasaba 15 días o 20 días que se iba a arreglar esa cámara GESEL? Wow. Una situación bastante complicada han tenido. Wow. A ver, entiendo yo que si ha sido en flagrancia, hay otros testigos que han advertido justamente de esos actos, ¿cierto? Sí, pero para una medida coercitiva necesariamente es la declaración de la menor.
Es que es bastante complicado, ¿no? En todo caso, tendrías que haber recabado, o se pudo haber recabado la declaración sin cámara GESEL, porque ya te imposibilita, pues, si es que no hay cámara GESEL y tú estás obligada obviamente, en casos de flagrancia aún más, eh, solicitar una medida de coerción, si hubiese optado por hacer una declaración, definitivamente. Y no se podría decir, por ejemplo, que goza de determinadas nulidades, porque ya eso sí escapa ya a los procedimientos mismos que te exige la norma, ¿no? Son excepciones que yo creo que sí se pueden adecuar al caso en concreto. Obviamente Muchas se gracias, hubiese doctora. optado sí, tendríamos que haber optado por tomar la declaración de la víctima. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, Sara. La verdad que preguntas bastante interesantes. Yo voy a trasladarlas de todas formas las preguntas a los entes que correspondan respecto de este tipo de situaciones, porque en Lima pues no sucede mucho de esto porque tienen un poco más de capacidad, pero entiendo que en provincia hay mayores problemas respecto del uso de las cámaras de GESEL, ¿no? Por el escaso disponibilidad, es más, ¿no? Todos esos problemas técnicos que les vienen resultando. Pero como les digo, yo he leído que se va a implementar más cámaras de GESEL, esperemos que se siga en ese mismo camino y que se dé pues un adecuado uso y con la mayor celeridad posible, ¿no? Respecto a estos casos. Eso ya es más un tema de inversión respecto y voluntad también política, ¿no? Si el Estado decide hacer unas compras y las dona, no necesariamente la misma institución tendría que hacer las compras. Habría que evaluarlo, más ya un tema de político criminal. A ver, aquí tengo una pregunta de Juan Carlos. Dice, ¿se puede reprogramar la audiencia de prueba anticipada por el simple hecho de que no ha asistido la menor agraviada presencial con su progenitora y si nunca se presenta a la audiencia de prueba anticipada, ¿qué pasaría? El juez lo puede rechazar, era solicitud de oficio el requerimiento al no instalarse y no llevarse a cabo. ¿Cómo se sabe quién es el fiscal que tiene que coordinar con la agraviada para que presente la audiencia y se instale? Ok, a ver si entendí la pregunta. ¿Qué pasa? Sí, claro, en principio tendría que reprogramarse, ¿no? Lo que sí hay que procurar es que se lleve a cabo la diligencia. Ojo, que en estos casos sí habría que garantizar que la fiscalía por lo menos garantice, que coordine, porque aquí cuando se trata de menores de edad, trabajan juntamente el fiscal penal con el fiscal de familia, ¿no? El fiscal de familia le hace el seguimiento adecuado a estos menores. En todo caso, ellos tendrían que garantizar que el menor, junto con sus tutores legales, puede ser madre o padre, abuelo, o la persona que esté bajo la custodia del menor, pues vaya y autorice esa diligencia. Claro, tendría que garantizarse eso por parte del Ministerio Público, ¿no? Adecuadamente. Y claro, se podría así reprogramar definitivamente, Juan Carlos, si es que no ha ido en la primera convocatoria. Han habido diligencias de esa forma, ¿no? Que han sido reprogramadas, porque lo que se busca justamente es tener esa declaración en cámara Hassel y ya no estar justamente sometiéndole a esas situaciones al agraviado o al menor. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Bueno, si es que no hay más preguntas, yo estaría dando ya por culminada la sesión. Cecilia, ¿estás ahí? Cecilia, o cómo procedemos, Cecilia? Sí, doctora. Pues ya para finalizar la sesión, primero, gracias por responder todas las dudas de cada uno de los participantes, han sido bastantes. Y a su vez, quedamos sumamente agradecidos con los conocimientos que nos ha brindado el día de hoy. Le traslado asimismo el agradecimiento de cada uno de los organizadores y esperamos contar con su participación para futuros eventos que se lleven a cabo. Muchísimas gracias, Cecilia, y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. La verdad que quedo muy agradecida por todas las preguntas que me han formulado. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en este tema de la Cámara GESEL.
y procuremos, como siempre he tratado de recalcar en mi conferencia, ¿no? Que es, pues, velar, si se trata de menores, siempre velar el interés superior del niño, ¿no? Bajo ese supuesto es que trabajemos y nada, resolvamos de la mejor manera y que esto, pues, siga mejorando, ¿no? Por el bienestar de todos. Yo muy agradecida con todos nuevamente y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a los organizadores. Cecilia, por favor, darles mis agradecimientos también. Y nada, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Bendiciones. Buenas noches, doctora, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Bailón, ¿cierto?